En Proverbios vemos el contraste entre el sabio y el necio. El sabio cuida lo que habla y muy pocas veces está metido en problemas por sus propias palabras. El necio deja que su lengua camine y avance y rápido está metido en problemas. El sabio actúa en armonía, conectado a la voluntad de Dios. Eso está muy claro. Sin embargo, en Corinto, la iglesia no estaba caminando muy sabiamente. Atentando contra el principio de la unidad, los corintios estaban hablando unos a otros. Y en ese ejercicio de comunicación, se estaban separando de lo que Dios quiere que todos como iglesia hagamos. Los corintios estaban fomentando, escuche bien, la división y con una actitud separatista se jactaban de hombres como Apolos, Pablo o Cefas, haciendo entre ellos bandos. Pero como bien leyó nuestro hermano Gabriel al inicio, esto no es lo que Jesús refleja como un deseo en las peticiones de oración en Juan 17, sino que el Señor Jesús muestra como el deseo de Él es que vivamos unidos, que seamos uno con Él y entre nosotros seamos unos a otros un solo cuerpo. Corinto, este lugar corrupto y lleno de maldad a su alrededor, tenía una iglesia allí en medio que era cuerpo de Cristo, pero esta iglesia estaba teniendo problemas divisivos y habían discusiones entre ellos. Yo creo que este carácter que se estaba reflejando en la iglesia de Corintios se acerca mucho a la realidad que vive mucha iglesia el día de hoy. Mucha iglesia hoy ha perdido este enfoque de unidad y en lugar de ser intencional en buscar estar unidos, pareciese que mucha iglesia está haciendo todo lo que está en sus manos para estar separados los unos de los otros. Eso es algo que está pasando hoy. En esta época donde la cultura griega tenía un papel importante, había una palabra que se utilizaba en el teatro griego, la palabra hipócrita. La palabra hipócrita inicialmente no era un insulto. Sin embargo, su origen radica en las obras de teatro de los griegos. La palabra viene de hipócrites, que significaba simplemente actor de teatro, es decir, alguien que respondía o interpretaba un papel en una obra. El verbo relacionado es hipokrinomai, que significa responder, contestar o interpretar. Como los actores griegos, dice, usaban máscaras para representar personajes, la idea era una persona que finge ser alguien que no es. Con el tiempo el término pasó al mundo romano y luego al latín como hipócrita, y de ahí a nuestras lenguas modernas ya con el sentido negativo de que es alguien que aparenta, que actúa un papel pero cuya realidad es distinta. En cierta medida los corintios estaban siendo actores espirituales, viviendo como iglesia o haciendo las cosas que hace la iglesia, pero dentro de todos ellos existía carácter divisivo. Estaban teniendo comportamientos que no eran congruentes al evangelio que Pablo les había predicado. Lo que ellos habían recibido como enseñanza no era lo que estaban viviendo. No estaban siendo uno, no estaban en una misma manera de pensar, no estaban puestos de acuerdo. Estaban todos en el mismo lugar, pero todos separados por bandos. Entendemos que la iglesia de Corintios tenía varios problemas, pero el primero que Pablo empieza a abordar desde que iniciamos Corintios hasta este punto es la división. Hermanos, puede ser que un grupo de personas esté en un mismo lugar congregada, levante sus manos y cante al Señor, y aunque parecen que están muy unidos, por dentro pueden haber ciertos bandos en organizaciones o en iglesias locales. Es por esto
que cuando Jesús en los evangelios llama a los fariseos hipócritas, es como hacerles ver que son como actores espirituales, gente que representa una devoción en público, pero su corazón es distinto en lo íntimo. Y aunque los fariseos eran bien hipócritas en este sentido, los corintios eran la iglesia de Dios. Vimos la identidad en los primeros versos de Corintios. Era la iglesia, pero sus conductas estaban inclinando a patrones del mundo y no a los patrones del evangelio que se les había enseñado. Vimos la identidad de los corintios en el saludo, las evidencias de gracia, todo lo que Pablo reconoce. Pablo los está llamando a no estar divididos, a estar unánimes. Pablo argumenta este sentido de unidad, inclusive hasta este capítulo 3, donde insiste en la idea de que permanezcan unidos, argumentando esta idea de diferentes maneras. Pablo les hace ver que se les ha revelado el misterio del evangelio, cosas que ni ojo vio ni oído yo, que predicamos la semana anterior. Y no solo eso, sino que ahora ellos tienen la mente de Cristo. Nosotros hoy no somos la iglesia de Corinto, pero en ningún sentido deberíamos estar fomentando la división, sino al contrario, deberíamos estar fomentando la unión unos con otros. ¿Por dónde comienza CCAJ Moravia a fomentar la unión? Nosotros, la iglesia local, no quiero llevar esto a términos generales, quiero que por un momento lo veamos acá. ¿Dónde comienza CCAJ a fomentar la unidad de la iglesia? Uno, en el cuerpo local, en las reuniones generales, en los grupos en casa, grupos de oración, grupos de enseñanza, grupos de SEAN. Todos esos son espacios, escúcheme bien, donde la iglesia local de Moravia tiene que fomentar la unidad, la misma línea de pensamiento, un mismo sentir, entendiendo que el centro es el mensaje de la cruz, Cristo en el centro, el Cristo crucificado del que Pablo viene hablando. Dos, en términos de misión, la iglesia local de Moravia debe fomentar la unión con las iglesias de la misión. Debe ser intencional en ello. Y este punto no va a quedar aquí. Ahorita vamos a desarrollar más adelante esta idea y del por qué como iglesia local tenemos que fomentar la unidad con otras congregaciones. 3, compañerismo con otras iglesias, espacios donde se fomenta la enseñanza del Cristo crucificado, donde podemos compartir, donde podemos comprender que hay congregaciones que no son iguales a nosotros, que no piensan exactamente como nosotros a la hora de tener su reunión, pero que son nuestros hermanos. Nosotros debemos ser intencionales en fomentar la unidad en espacios como esos, entendiendo que Cristo debe estar en el centro, que el mensaje de la cruz es lo que debe estar reinando, el evangelio de Cristo. Ahora nos sentimos muy cómodos en nuestra congregación local, pero ¿qué tan intencionales somos en fomentar la unidad con otros hermanos? No somos tan intencionales para reunirnos, nos reunimos rápido, para tomarnos un café, nos tomamos un café, para ir al grupo en casa, vamos al grupo en casa y eso es cosa buena, eso está bien. Pero qué tan intencionales somos para estar unidos a otros hermanos fuera de nuestra congregación local. Ahora nos encontramos en un capítulo 3 donde Pablo presenta 3 metáforas. 3 metáforas y cada una de esas metáforas nos va a dar un principio. La primera metáfora es la nutrición infantil. La segunda metáfora es una plantación agrícola. Y la tercera metáfora es una construcción. Y Pablo usa esas 3 metáforas para argumentar un punto realmente importante que nos debe llevar a nosotros a vivir unidos y dejar de lado la división. Ya los estaremos viendo una por una. Vamos al verso 1 de Primera de Corintios capítulo 3. Nos encontramos con la primer
metáfora. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo les está hablando? Como a niños. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, dice Pablo, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Eso nos lleva a nuestro primer punto. Como niños espirituales son aquellos que fomentan la división. El no vivir a la luz de la sabiduría oculta que nos ha sido revelada es un reflejo de que la hemos ignorado. Pablo le dice a los corintios que se les ha revelado el gran misterio, lo que vimos la semana anterior. Al ser una sabiduría oculta, esta sabiduría debe llevarnos a nosotros a conducirnos de manera sobrenatural en nuestro diario vivir. Y cuando digo sobrenatural, no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de una manera diferente a la que los hombres naturalmente viven. Nosotros debemos vivir diferente. Es común, mis hermanos, ver en el trabajo discusiones entre compañeros. Y compañeros que le dejan de hablar a otros. Y un compañero vino justamente esta semana y me dice, no ve, esa gente, esos fulanos, dice, me dejaron de hablar. Me vuelven la cara, cuando me ven venir cruzan para el otro lado. Hermanos, eso es natural en el hombre. Pero la manera sobrenatural de nosotros es que ese comportamiento no debe darse, no existe, no debe existir. Un comportamiento divisivo, separatista, un comportamiento de este tipo no debe darse. Algunos inclusive dicen, yo no puedo con ese hermano, yo no puedo con esa hermana. Pero si se nos ha revelado el misterio oculto, entendemos que si el Señor nos perdonó, nosotros debemos de perdonarnos unos a otros, pasando por alto las ofensas y viviendo en comunión, amándonos unos a otros. ¿Sí están conmigo? ¿Estoy explicándome bien? Nosotros debemos responder a eso que se nos ha revelado. El Evangelio hace posible que vivamos en esta unidad, en un mismo sentir, puestos de acuerdo, en una misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque se supone que todos nosotros tenemos la mente de Cristo, que se nos ha revelado en sus palabras por el poder del Espíritu que obra en nosotros. Ahora, los corintios están siendo separados, no por conflictos o pleitos, tal vez como los que estoy ilustrando con el trabajo. El motivo que los estaba dividiendo era un tema de jactancia de hombres. Pablo los llama niños, como principiantes, aquellos que están comenzando. Les habla de leche, como aquellos principios que son elementales y básicos. En las artes marciales, ustedes pueden ver cualquier disciplina marcial, ustedes ven a los chicos que van ahí a entrenar y usted ve cinturones de diferentes colores, usted ve amarillo, verde, naranja, sin importar la disciplina marcial que sea. Cuando un chico, un joven, un adulto llega a una cinta negra, se supone que él va a llegar a su entrenamiento y que él no puede tener la conducta o las formas que tiene un cinta blanca. Ya él pasó todo ese camino y se espera de él una madurez en el entrenamiento y un desarrollo de la disciplina muchísimo más superior. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este sentido de Corinto? Después de varios años, de 3 más o menos a 5 años, contemplando que Pablo estuvo con ellos 18 meses, ellos en vez de estarse comportando como avanzados, seguían comportándose como niños. Entonces Pablo, en vez de empezar a hablarles de las cosas más gloriosas, más profundas del Evangelio, tiene que estarles diciendo, vean, dejen de estar divididos, ya dejen de pelear unos con otros,
Dejen esa actitud de separarse de los demás. Dejen esa actitud separatista. Por favor, ámense. Por favor, sean uno. Por favor, estimulemos la unión. Por favor, fomentemos el que estemos unidos unos con otros. O sea, Pablo tiene que devolverse a lo básico. Por lo menos en el karate los cinturones avanzados son verde, marrón y negra. Y yo supongo metafóricamente que la iglesia de Corinto debería estar en una verde, en una marrón. Pablo tiene que irlos a tratar como un cinturón blanco que está empezando. Y vea, llevamos un montón de años, por favor, diciéndoles, fomenten la unidad, sean uno, sean intencionales, acérquense a los demás, busquen la unión, no se dividan, dejen de pelear, dejen de separarse. Hermanos, y hay iglesia que son 10, 15, 20 años que sigue fomentando la división, que hay que estarle recordando los elementos básicos del evangelio que nos llaman a estar unidos. Llega el momento en que la iglesia se encuentra en una encrucijada donde o va a crecer o se va a quedar allí. ¿Cuándo va a crecer la iglesia? ¿Cuándo la iglesia va a responder? Pablo les dice, ustedes, yo quisiera hablarles de otra manera como adultos, como unos jóvenes y darles un buen bistec. Estoy parafraseando algo, una idea que no está explícita. Yo quisiera darles un buen corte de carne, pero venga, para darle el chuponcito, porque usted todavía está para el chuponcito. ¿Por qué? Porque fomentan la división, porque no pueden vivir en una misma manera de pensar, porque no se pueden poner de acuerdo, porque no buscan la unidad. Todo aquel, no importa la cantidad de años que tenga en la iglesia, si fomenta la división, sigue requiriendo leche. Si busca separarse de los demás, si busca crear el conflicto, si busca hacer esa división, sigue requiriendo que se le recuerde, hermano, hermana, fomente la unidad, por favor, foméntela. No busquemos la división. Hermanos, el no fomentar la división y vivir buscando la unidad es un elemento básico del evangelio. Es un elemento básico. Son los primeros pasos, el ABC, el prekinder, donde los niños comienzan, sean uno. Es lo que Pablo está transmitiendo. Y A.T. Robertson dice, una de las tragedias en la vida del ministro o pastor, en este caso, contexto, presentador, es que tiene que seguir hablando a los miembros de la iglesia como a bebés en Cristo, que llegan incluso a gloriarse en su prolongada infancia cuando deberían ya ser maestros del evangelio en lugar de pertenecer a la lista de la guardería. Hermanos, la unidad es básica en medio de la iglesia. Y Pablo está abordando este tema de la división porque aunque los motivos de división son jactarse en Apolos, Cefas y Pablo, el principio es el mismo. Pónganse de acuerdo en un mismo sentido. No estén divididos. Recuerden, viene diciendo Pablo, que el mensaje de la cruz es el que he predicado, es el que está en el centro. Y ese mensaje se les fue revelado a ustedes por el poder del Espíritu Santo. Y la respuesta que debe salir de ustedes es estar unidos. Eso es lo que Pablo viene planteando. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está CCAJ Moravia? ¿Cómo está en términos de iglesia local? ¿Cómo está en términos de misión? ¿Cómo está en términos con otras congregaciones? ¿Buscamos intencionalmente la unidad? Porque yo le decía a los hermanos varones, la palabra intencionalidad, ser intencionales se menciona muchísimo, pero escúcheme bien. Ser intencional no es quedarse con la intención y decir, ahí cuando se me presenta la oportunidad, no. No. Yo creo que se ha malentendido. Ser intencional es provocar, hacer, mover, es hacerlo. Porque quedarse con la intención y decir, ay, voy a esperar
a que se me dé la oportunidad. No, el intencional va y busca esa oportunidad, la provoca, la propicia, la estimula. Debemos ser intencionales en ese sentido. Mis hermanos, desde Deuteronomio, como pueblo santo, separado, Dios quiere que nuestra separación del mundo se evidencie con una conducta según sus estatutos, según sus designios. Dios quiere que nos diferenciemos. Nosotros, mis hermanos, no podemos ser como el mundo. No podemos jactarnos en hombres. Yo soy de fulano, yo soy del otro. No, y fomentar divisiones y bandos entre nosotros. Es más, vuelvo al principio general. Dios quiere que estemos unidos. Y en términos de relaciones unos con otros, lo que plantea Charles Spurgeon es muy importante. Devolver mal por bien es actuar como Satanás. O sea, me hacen bien, yo devuelvo mal, es actuar como el diablo. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. O sea, me hacen mal, yo hago mal, soy una bestia. ¿Sí? Estoy explicándome. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Me hacen bien, yo le devuelvo bien. Eso es actuar como el ser humano, como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. O sea, me hacen mal, yo le devuelvo bien. Pero Charles Spurgeon en otros escritos dice: lo bueno por lo malo es divino. Lo bueno por lo bueno es humano. Lo malo por lo bueno es diabólico. Lo malo por lo malo, o sea, me hacen mal, le devuelvo mal. Él dice, ¿qué es eso? Es como de bestia. Es como esa bestia que patea porque la patean, arremete porque le arremeten y muerde porque la muerden. En el momento, Charles Spurgeon ilustra de que me hacen mal y yo devuelvo mal, yo soy como una bestia. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? A la luz del principio de la unidad. ¿Cómo nosotros podríamos estar fomentando la división a través de malos tratos, divisiones o rechazos si se nos ha revelado el misterio de Cristo? Cosas que ni ojo vio ni oído yo, que el Señor en la cruz perdonó nuestros pecados. Sin embargo, aunque el principio de unidad es el mismo y debemos estar unidos, puestos de acuerdo en un mismo sentir, sin hacer bandos, sin dividirnos, sin separarnos, sin jactarnos de hombres, sin generar ningún tipo de división, en el caso de Corinto estaban lidiando con la jactancia por algunos hombres. Hoy la jactancia no se da solo por hombres, se da por denominaciones. Es que la denominación a la que yo pertenezco es esta. La denominación a la que pertenezco es esta otra. Es que ellos hacen eso de esa manera. Sí, pero nosotros lo hacemos bien. Ellos lo están haciendo mal, pero nosotros lo estamos haciendo bien. Se ve a los predicadores y muchos han convertido a predicadores muy reconocidos en ídolos. Yo he visto eso con mis ojos, presencialmente, ahí con esos predicadores estar cerca y veo cómo para muchos ellos son un ídolo. Eso se puede ver. Mis hermanos, pero no necesita usted estar cerca de ellos. Usted los pone en YouTube y en la iglesia ha convertido a muchos de esos hombres en ídolos. Hombres que son instrumentos. Y entonces al convertir a este hombre en un ídolo, llega el otro y predica y a este lo ven despectivamente porque no es el ídolo que yo construí. Ese no me gusta, no me parece, entonces lo veo despectivamente porque no es el que yo levanté en mi altar. A la hora que escucho sermones, enseñanzas, predicaciones, esto puede estarle pasando a usted. ¿A qué le está prestando atención en esos hombres que están exponiendo y que están enseñando? Inclusive, algunos pueden llegar a decir, a mí me parece lo que dice este pastor, y el otro dice, a mí me parece lo que dice este otro, y entonces nos dividimos en medio de la iglesia local porque este pastor dice una cosa y porque el otro dice otra, y entonces todos divididos y haciendo bandos en medio de la iglesia local porque cada uno ha puesto a un pastor determinado en su altar. Ahora,
¿Qué sigue después? Verso 5. ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ahora, esta es la segunda metáfora donde tenemos, ilustrémoslo con una plantita. Con una plantita que está creciendo, llevándonos al segundo punto. El que el evangelio produzca fruto no radica en los hombres que son instrumentos en las manos del Señor. El que el evangelio traiga un fruto a una iglesia local, a un determinado grupo de creyentes, no radica en el que está predicando. Dios es el que da el crecimiento de ese fruto. Todos aquellos que predicamos, que enseñan, los que están en grupos en casa, son servidores de Dios. Ninguno de los que predicamos, ni los que estamos en grupos en casa, podemos jactarnos y decirnos: a este grupo, esta iglesia, esta gente ha crecido gracias a mí. No, ha crecido gracias a Dios. Dios ha dado el crecimiento. Nosotros tiramos una semilla, otros echan el agua, pero Dios es el que hace que crezca. La traducción de la palabra servidor tiene varias traducciones según el griego, pero la que yo quiero resaltar es la de mesero. Dice que este concepto se traduce como mesero. Escuche esto bien. Los que predicamos, usted está sentado a la mesa hoy. Usted está como sentado a la mesa. Los que predicamos ponemos el plato en su mesa. Pero los nutrientes son absorbidos. Y todo el proceso de crecimiento en ese alimento no radica en el mesero. El mesero solo pone el plato. Ahora, ¿qué conducta tenemos cuando nos sirven el plato? Algunos hasta quieren repetir, en el mejor de los casos. Pero otros: hoy no tengo hambre, no quiero. No, hombre, no, el que me va a servir la comida hoy. No, yo no quiero eso hoy, como los niños, ¿no? Los niños que no quiero, no me gusta. Bueno, pero este es el alimento para hoy. Cómase las espinacas, son saludables para ustedes. Sí, pero a mí no me gustan. Así es la iglesia con los sermones. No, pero es que eso a mí no me gusta, pero es lo que necesita. La palabra de Dios es lo que ocupamos. Sí, pero es que esta palabra me sabe a mí como feo. Bueno, pero Dios, que es el que mandó el plato, yo lo traigo aquí hoy, lo pongo y le digo: bueno, esto es lo que el Señor tiene, está la porción. Dios se encarga de dar el crecimiento. Nosotros somos los meseros, nosotros solo ponemos el plato. Dios se está encargando de llevar el crecimiento. Entonces los colaboradores, los servidores de Dios están predicando, pero lo que están haciendo es la función de mesero, de llevar un plato a la mesa. Y a la luz de la ilustración también, según inclusive la parábola del sembrador, la ilustración con la plantita, la metáfora, nosotros tiramos la semilla. Lo que pase con esa semilla le corresponde al Señor. Nosotros los que predicamos tenemos que tener la fe suficiente para recordar que Dios es el que hace eso y que nosotros solo predicamos y que es Dios quien lo hace. Aunque Pablo tuvo una función y Apolos otra, esto no se trata ni de Apolos ni de Pablo. Esto no se trata ni de su líder de grupo en casa, ni se trata del hermano Gabriel que predica, ni se trata del hermano Héctor que predica, ni el hermano Mario que predica, ni de David Salazar que predica. Esto no se trata de nosotros.
no radica en nosotros. Es Dios quien hace que esa planta crezca. Y si tiene crecimiento es porque Él lo ha querido. Los corintios estaban siendo antropocéntricos. ¿Qué significa eso? Estaban centrando todo en los hombres. Apolos, Pablo, Cefas. No. Pablo le dice, ¿qué están haciendo? Es Dios quien da el crecimiento. ¿De qué se jactan? ¿Cómo se están jactando de los maestros que tienen, de los predicadores? No se jacten de eso. Es Dios el que está haciendo la obra. No se jacten. Quitaron a Dios del centro y pusieron a Apolos, pusieron a Cefas y pusieron a Pablo en medio de sus divisiones. La iglesia, mis hermanos, todos nosotros, todos somos el campo de cultivo de Dios. No es quien echa la semilla o el agua. Esa plantita que somos usted y yo no va a crecer a menos que el mismo Dios la haga crecer. Y Dios la hace crecer con el poder de su Espíritu a través de la palabra predicada, llamando a su pueblo a responder en obediencia, a responder en los elementos básicos de la fe. Sean uno, no se dividan. Los está llamando a crecer y les está diciendo: ustedes debieran ya ser adultos, pero siguen siendo como niños, divididos entre ustedes, haciendo bandos, con sus predicadores favoritos, con sus posturas favoritas, dividiéndose entre ustedes como unos niños que requieren leche. Si usted o yo estamos creciendo, eso no se le atribuye a ningún hombre, sino a Dios. Todo se centra en Él. Ahora, estamos en tiempos difíciles, donde muchos hombres quieren que se les atribuya a ellos. Muchos hombres quieren que se diga en los pasillos de su congregación local: ay, eso está pasando por este pastor, por estos líderes que tenemos. Muchos en sus corazones tienen ese deseo, hombres malos. Pero nosotros no debemos ser así. En la cultura griega se alababa a los hombres por su retórica, por su carisma, y esto no debía replicarse en la iglesia. No debían ver esas características en los hombres y actuar igual que el mundo. Todos los siervos de Dios son colaboradores limitados únicamente para predicar al Cristo crucificado. Y es allí donde esa frase tan trillada, el gloria a Dios, cobra sentido. ¿Por qué? Porque si alguien aquí crece, si alguien se bautiza, si alguien nace de nuevo, si alguien el Señor rescata, si alguien lo lleva en un crecimiento progresivo en santificación, es para la gloria de Dios, porque el que lo ha hecho es Dios mismo a través de su palabra y el poder del Espíritu que le ha iluminado en su entendimiento para conocer el misterio del Evangelio. Los corintios estaban cometiendo serios errores con respecto a esto. Pero lo que también queda claro es que tanto el que riega como el que tira la semilla recibirá su recompensa. Y en esto que vamos a ver algo muy importante. No hay nada de esto que Dios pase por alto. No hay nada que a Dios se le vaya. Cada cosa que hacemos en torno a la obra, Dios la está viendo y la recompensará. Pero luego sigue con la metáfora de la construcción. Conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de todo lo que pueda ser edificado en medio de la congregación local de Corintios, el fundamento es Cristo. Y todo tenía que ser sobre Él. Nos lleva a nuestro tercer punto. El fundamento es Cristo y toda la obra es de Dios. Hermanos, todo es de Dios. Todo es suyo, desde el fundamento hasta la obra que llegará a ser perfeccionada. Pablo puso el fundamento en Corinto.
Él llevó el mensaje de la cruz y otros siguieron predicando y edificando a la iglesia sobre esa enseñanza, llevando a los hombres a ver a Jesús, ver al Señor y vivir cada día como Él. El Señor probará la obra de cada uno, verso 12. Vean lo que dice el 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica, y viene una lista de materiales que se divide en dos: materiales que permanecen en el fuego y materiales que se consumen en el fuego. Dos tipos de materiales, unos que permanecen y otros que se hacen cenizas. Verso 13. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, en aquel día, en el futuro. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y vienen dos sí condicionales: si permanece y si es consumida. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, ¿qué recibirá? Recompensa. Escuche esto: recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida, ¿qué sufrirá? Pérdida. Sin embargo, él será salvo. Vamos a ver si estamos viendo esto bien. Algunos van a edificar con piedras preciosas, oro y plata, pero otros con madera, otros con paja, con heno, pero ambos son salvos. ¿Está conmigo? Unos van a recibir recompensa, otros no, pero ambos son salvos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Esta metáfora de la construcción de la obra nos muestra que muchos son negligentes en su labor de edificar. Hay algunos que ponen materiales de mala calidad y que no recibirán recompensa, y cuando su obra sea aprobada se consumirá con el fuego. Sin embargo, como la salvación no radica en nuestras obras, esta persona puede ser una persona salva, un hermano en la fe que, aunque es negligente, no ha sido responsable, no presenta reinando el evangelio en su sermón tal cual, ese hermano será salvo. Pero, escuche esto: el que sí presenta el evangelio reinando en su sermón y edifica con oro, plata y piedras preciosas, recibirá una recompensa, pero ambos se salvarán. A.T. Robertson dice: la enseñanza puede no ser vaciada y dañina, puede que sea simplemente indiferente y carente de valor. Un colaborador de Dios en este gran templo debería dedicar toda su energía a esta labor. Es la tragedia de una vida infructífera, de un ministro que edificó tan deficientemente sobre el verdadero fundamento que su obra ardió en cenizas. Sus sermones eran palabras vacías, sin un poder edificador. No dejaron marca alguna en la vida de los oyentes. No hay almas en el cielo como resultado de su obra para Cristo, ni enriquecimiento de carácter, ni crecimiento en la gracia. Puede haber un sermón expuesto con carencias, con negligencias en su homilética, en su construcción de sermón en cuanto a edificar sobre el fundamento, pero ese hombre puede ser salvo. Puede ser un hermano en la fe. La salvación de ese hombre no es por mérito según la calidad o precisión de sus sermones. Pero no solo sigue ahí, sino que Pablo llama a no dividirnos de estos hermanos. ¿Está conmigo? A no dividirnos.
porque no presenta el estándar que yo espero que presente. Tiene que presentar el estándar que yo pido, de lo contrario yo mejor me separo. Eso es altivez y orgullo. Y Pablo, con lo que continúa diciendo, él está mostrando: no destruyan el templo, no destruyan el cuerpo, porque algunos están edificando de una manera y otros de otras. Cada uno recibirá su recompensa, pero allá cada ministro con Dios. Eso no es un argumento para estar divididos. ¿Comprenden, mis hermanos? ¿Estoy siendo capaz de explicarme? Verso 16: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. En estos dos versos no está hablando ni de los tatuajes, ni de golpearse el cuerpo. No, está hablando de que nosotros destruimos el templo de Dios cuando fomentamos la división. Nosotros estamos destruyendo aquello que el Señor está constituyendo a través de su palabra, que seamos uno. Todo tipo de división, todo tipo de separación que podamos fomentar está destruyendo el cuerpo de Cristo. Y el que unos se edifiquen sobre heno y paja y otros con piedras preciosas no es un argumento para fomentar esa división. La palabra nos llama a separarnos únicamente de herejes y de falsos maestros, pero no nos llama a separarnos de hermanos que no están cumpliendo con el estándar que yo digo que deben de tener. El que fomenta la división está destruyendo el templo de Dios. Según parece, los líderes de la iglesia en Corinto eran los que principalmente estaban fomentando estas divisiones. Una actitud, mis hermanos, en armonía a la palabra de Dios se aleja de discusiones, se aleja de divisiones. No le presta atención a los pequeños detalles que no son relevantes por encima de la unidad. Hay hermanos, iglesias, compañeras que piensan diferente, que trabajan diferente, que su sistema es diferente, pero el que nos une es Cristo. Cada ministro, cada uno de nosotros que predicamos, allá nosotros con Dios. ¿Cómo será nuestra obra cuando esté delante de Él en el fuego? Pero somos nosotros un cuerpo donde debemos nosotros estar unidos. Y Pablo está haciendo referencia a los hermanos que predican y que enseñan, y a los bandos que se estaban haciendo. Yo me imagino, no lo dice el texto, que algunos decían: bueno, ahí viene Apolos, hoy sí voy. Otros decían: ahí viene Pablo, no, hoy no voy a ir, Pablo no me gusta. Pablo no me gusta mucho porque es muy tosco. Mis hermanos, eso es como un llanto que pide leche con beberito, con chupón. Lo básico es que nos una el Cristo crucificado. No que existan preferencias de este tipo. Nadie se engañe. Verso 18, asimismo, si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. El apreciar, mis hermanos, la persistente manera en la que Pablo menciona la sabiduría del mundo y este tipo de conductas, podemos inferir que todo este jactarse, que todas estas divisiones, que toda esta idolatría a los hombres era completamente normal en la cultura griega. En el mundo eso es normal. En el mundo los hombres son alabados, los hombres son reconocidos, existen bandos, existen grupos, existen seguidores, existe todo eso en el mundo, pero en el cuerpo de Cristo no debe ser así.
Nosotros no podemos adoptar la conducta del mundo. La iglesia de Corinto no debía ser así con sus líderes, con sus predicadores, con sus maestros. No debía ser así. Debía poner atención al Cristo crucificado y debía dejar de lado esa conducta. Y esta idolatría para con hombres se lleva al día de hoy cuando se escuchan comentarios como estos: si predica fulano, yo no voy. Si predica el otro, ahí sí voy y llego temprano. Esos son niñerías e inmadurez. Eso es un carácter que va contrario a todo lo que Pablo está diciendo aquí. Independientemente, como dijo Pablo, unos riegan, otros siembran, unos construyen con madera, otros con piedras preciosas, allá los ministros con Dios, pero mi labor es mantener la unidad y no dividirme. No empezar a hacer bandos y a decir, vio, es que llega a predicar fulano, no vayamos hoy. Esa no es la conducta. Oiga, el domingo va a estar buenísimo. ¿Por qué? Porque llega fulano. Hermanos, ¿qué estamos apreciando nosotros? ¿Al Cristo crucificado? ¿Estamos apreciando el plato que se nos está sirviendo? ¿Estamos recibiéndolo de buena manera? Esta idolatría existe hoy todavía y en medio de la iglesia. Verso 20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. O sea, esta manera de pensar, de jactarse, de dividirse por hombres, es inútil. Verso 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Todo, Dios nos ha dado todo en su gracia. En el caso de los corintios, la llegada de Apolos, la llegada de Pablo, mis hermanos, era un regalo de la gracia de Dios para con la iglesia, predicando un evangelio que los hacía recordar que son salvos por gracia, con bendiciones y promesas para ellos eternas, todo como su obra en medio de los corintios. Mis hermanos, el que llegue el mesero y ponga el plato, el que sea un plato que a veces viene con carne, a veces viene con ensalada, a veces viene con nutrientes altos en omega 3, a veces viene con más calcio y con más sodio. Entonces, sea cual sea la característica de ese plato, tanto el mesero como el plato, como la nutrición por medio de ese plato, lo ha hecho Dios. Y Pablo les está diciendo, todo esto es de ustedes, tanto los meseros como la comida, la nutrición, todo es de ustedes, se les ha dado por gracia. Yo soy el que doy el crecimiento, dice el Señor, Él es el que hace la obra. Yo puse al mesero, yo puse el plato, yo soy el que alimento y yo soy el que hago que usted crezca. Hoy, mis hermanos, todo es de nosotros, todo lo que se nos ha dado hasta este punto. Líderes de grupo en casa, predicadores, maestros, todo ha sido dado por Dios. Si estamos predicando al Cristo crucificado, si ese es nuestro fundamento, sobre Él debemos buscar edificar con piedras preciosas, no con madera ni con paja. No, debemos edificar con piedras preciosas, porque nuestra obra será juzgada. Verso 22. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Hermano, la primera metáfora nos muestra qué tan niños podemos ser si no vivimos en unidad. La segunda metáfora nos recuerda que si crece un fruto es porque Dios lo está haciendo. Si hay un crecimiento de algún tipo, si pasamos de la niñez
a la juventud y luego a la adultez, metafóricamente hablando, en una vida cristiana, es porque Dios nos ha permitido crecer, porque Él, con ese plato que han traído los meseros, me ha nutrido a mí. Pero dejo esa pregunta para todos ustedes: ¿cómo recibimos ese plato? Con gratitud, y decimos: Señor, gracias. Me encanta mi hijo Isaac, el chiquitico. Mi esposa sirve la mesa y él es el primero. ¿Quién va a orar? Oremos, hay que orar, oremos, hay que orar. Vean, mis hermanos, cada vez que se sirve la comida, debe haber una actitud de gratitud por la provisión que el Señor ha dado. Somos muy intencionales en dar gracias a Dios cuando comemos. Pero ¿cómo estamos recibiendo los mensajes, el sermón, las palabras? Con la misma gratitud: Señor, gracias por tus palabras que me están alimentando, me están llamando a no vivir en división, me están haciendo ver que me estoy comportando como un niñito que necesito leche. Yo quiero crecer, yo quiero comer alimento sólido, yo quiero que la unidad sea algo tan básico en mi vida que yo no tenga que estar ni siquiera preocupándome por si lo estoy haciendo o no, simplemente está sucediendo. Y la tercera metáfora nos muestra que el fundamento es Cristo y que Él está levantando una obra en medio de nosotros. Mis hermanos, ustedes y yo somos el campo de Dios. Hoy, como mesero, como un servidor, yo puse el plato aquí, como hacen mis hermanos también los domingos. Y ese plato lo va a nutrir a usted si usted digiere ese alimento. Pero si no hay una disposición en su corazón y usted lo que está es dormido para escuchar las palabras de Dios, mi hermano, ese plato se le pararon las moscas, se enfrió y no pasó por su cuerpo. No escuchó el mensaje. Entonces, luego vemos, con el pasar del tiempo, actitudes, divisiones. No, es que no me gusta, no, es que no me parece, es que yo no quiero estar, es que yo no quiero asistir, es que yo no quiero porque en mi cabeza yo tengo bandos. Porque para una cosa si estoy próximo, pronto, rápido, ahí estoy corriendo y preguntando hasta meses antes. Pero para otras cosas, mis hermanos, usted no ve vida en los cuerpos. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que si Cristo es nuestro fundamento, que si de verdad el Evangelio nos ha transformado, seremos intencionales en mantener una unidad en la iglesia local, mantener una unidad con nuestros hermanos de la misión y mantener unidad con congregaciones amigas, hermanos nuestros. Pablo está exhortando a los corintios: por favor, ya compórtense como adultos. Dios está haciendo una obra, Él la está haciendo. Ya dejen de estar dividiéndose, ya dejen de estar haciendo bandos, ya dejen de estar buscando ese tipo de preferencias. Compórtense como adultos y no como niños. Así como los corintios, mis hermanos, hemos recibido una sabiduría oculta revelada por Dios a nosotros, a fin de que no haya jactancia en nuestros corazones. Vamos a ver, uno a veces, hay preguntas. Un día un pastor preguntaba: ¿cómo nosotros sabemos que indiscutiblemente alguien es cristiano? Bueno, pues vayamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Vive en unidad, vive en comunión con sus hermanos, vive en comunión con todos los creyentes, con todos los que profesan a Cristo. Vive en comunidad, vive en comunión. Eso es como lo básico. Porque nosotros decimos el fruto del Espíritu. Ese es el primer. Sí, pero ¿cómo se muestra el fruto? Ahí solo metido en un cuarto. No. ¿Cómo se muestra que usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Cómo? Con la comunión de hermanos. A mí no me venga que usted tiene mucho fruto si está metido entre un cuarto y no se relaciona con nadie. ¿Con quién va a manifestar ese fruto? ¿Con el perro? ¿Con el gato? ¿Ah? ¿Va a manifestar usted ese fruto? Relaciónese con la iglesia, tenga comunión con los hermanos. Usted no puede decir: soy creyente, yo tengo un buen fruto, si yo no tengo comunión con ellos.
No puedo. Y es cierto, la evidencia del cristiano es dar fruto, pero ese fruto se da en comunión. Yo tengo, Dios me ha mostrado que yo tengo mucho fruto. Muéstreme su vida en comunión en los 3 flancos que le mencioné: iglesia local, misión y otras iglesias. Y entonces veremos si de verdad hay fruto. Si tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, en comunión unos con otros. Así nosotros debemos vivir como iglesia hoy. Debemos recordar que el misterio que se nos ha revelado por gracia, entendiendo que toda la obra, mis hermanos, todo esto lo hace Dios. Todo lo predicado, su palabra, los principios que aquí se transmiten, todo es de Dios y es de Él, para Él y es por Él. Su vida le pertenece a Él. Lo que usted hace es para Él y lo hace porque Él ha actuado en usted. Todo es del Señor, todo es suyo, todo. Así que yo quiero, mis hermanos, animarles esta mañana a que reflexionemos, porque un niño llega de visita a una casa y si no quiere comida, el niño tiene una cara, ¿cierto? Yo espero que esa no sea la cara que usted tiene hoy. Yo espero que usted de verdad esté reflexionando en su accionar en comunión, fomentando la unidad y no la división. Que el Señor en su gracia nos ayude a vivir como creyentes transformados, entendiendo el Evangelio que por gracia se nos ha revelado. Este es el primer problema que aborda el apóstol Pablo, la división. Ya vendrán otros que iremos viendo en el camino. Así que el Señor, mis hermanos, nos ayude a vivir como iglesia en medio de un mundo caído y perverso.